¿Qué tal, amigos del Pregón del Sur? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer en el video de hoy un recorrido por lo que comúnmente se conoce como el periodo del orden conservador o de los gobiernos oligárquicos. Este periodo abarca desde el año 1880 hasta el año 1916. Entre los años 1880 y 1916 se estableció en nuestro país, en Argentina, el modelo político conocido como conservador, que consiste en la llegada al poder de un grupo de dirigentes que constituían una élite y que accedían al poder mediante el uso del fraude electoral y también de la escasa participación política de los ciudadanos de ese momento. Se consolidó un régimen económico y político de carácter liberal que beneficiaba a los poderosos y que perjudicaba a los trabajadores que carecían en ese momento de todo tipo de derechos laborales y sociales. El modelo agroexportador, basado en la exportación de productos agropecuarios a los países europeos, también se consolidó en esta época y llegaron al país una gran cantidad de inmigrantes provenientes de países europeos que en su gran mayoría se incorporaron al trabajo agropecuario. En ese periodo, un solo presidente logró terminar su mandato de 6 años, fue Julio Argentino Roca, quien gobernó entre los años 1880 y 1886 y posteriormente entre los años 1896 y 1904. El resto de los presidentes terminaron antes sus mandatos por distintas razones, empezando por el sucesor de Roca, Juárez Celman, que renunció después de la crisis económica y política que llevó al estallido de la Revolución del Parque, tema que vimos en el video anterior. Y fue reemplazado por su vicepresidente, Carlos Pellegrini, quien, a pesar de haber estado solamente 2 años en el gobierno, resolvió algunas de las cuestiones económicas principalmente, y en 1892 Roca volvió a imponer a su candidato a la presidencia, que en este caso fue Luis Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical, que había surgido hacía poco tiempo, decidió no participar en esas elecciones del año 1892, ya que ellos mismos denunciaban que había presos políticos y que se utilizaba el fraude para elegir a los presidentes. Y en el mes de julio de 1893, la Unión Cívica Radical llevó adelante la segunda revolución radical, que fue dirigida en Buenos Aires por Hipólito Yrigoyen y en Rosario, o desde Rosario, por Leandro N. Alem. La segunda revolución radical fue rápidamente sofocada por Roca, que en ese caso no estaba en el poder como presidente, pero sí estaba en este caso a cargo del Ministerio del Interior, y se hizo cargo de sofocar esa revolución y de darle fin. A principios de 1895, y por no poder solucionar la crisis económica y por la presión del movimiento radical también, Luis Sáenz Peña presentó la renuncia y fue reemplazado por su vicepresidente, José Evaristo Uriburu, quien, más allá de haber asumido por la renuncia del presidente, pudo controlar la situación financiera, económica y política del país medianamente y realizó algunas obras de infraestructura importantes. Después de la presidencia de José Evaristo Uriburu, el único candidato que se veía posible para mantener el orden en el sistema político argentino era Julio Argentino Roca, quien además había estado detrás de cada uno de los sucesos que ocurría desde que él mismo dejó la presidencia y se hizo cargo de otras cuestiones del Estado, como por ejemplo cuando fue la revolución radical de ponerse a cargo del sofocamiento de esa revolución. Eso le había dado gran prestigio y por eso pudo volver a presentarse como presidente en ese año. Lo cierto es que Julio Argentino Roca asumió la presidencia el día 12 de agosto de 1898, luego de elecciones, por supuesto, fraudulentas, en la que el radicalismo siguió sin participar. Para hablar de la presidencia de Julio Argentino Roca y por la importancia que tuvo, es necesario que
hagamos por lo menos un video completo detallando cada uno de los aspectos de su política, ya que durante toda esta etapa se vivió una alta conflictividad social, fruto de la gran desigualdad que imperaba en el país en ese momento y impulsada también por las luchas obreras, principalmente por los movimientos obreros anarquistas y los socialistas, a los que Roca respondió con leyes y medidas para disciplinarlos, que los vamos a ver en el video que vamos a hacer puntualmente para detallar el segundo gobierno de Roca. Así que estén atentos y suscríbanse a nuestro canal, ya que pronto vamos a estar subiendo ese video de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Al finalizar su mandato y al no poder ser reelecto porque la Constitución de ese momento no lo permitía, Roca impone de nuevo a la fórmula presidencial, que esta vez va a estar compuesta por Manuel Quintana y por Figueroa Alcorta. La presidencia de Quintana continuó los lineamientos de Roca en lo político y en lo económico, y en el año 1905 tiene que hacer frente a una nueva revolución radical, en este caso la tercera revolución radical, que se organiza desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que aunque nuevamente fue sofocada, tuvo un éxito parcial y demostró que el radicalismo venía a ser un movimiento político que estaba moviendo a una gran cantidad de personas y que era un movimiento de masas. La salud del presidente Quintana desde que asumió no era buena y se vio deteriorada más todavía cuando fue víctima de un atentado en el que le dispararon a su carruaje cuando iba hacia la Casa Rosada y una falla en el revólver hizo que salvara su vida. Al poco tiempo se hace cargo de la presidencia de manera permanente el vicepresidente José Figueroa Alcorta. Cuando asumió la presidencia Alcorta, Roca ya estaba prácticamente retirado de la acción política, por lo que el presidente Figueroa Alcorta creyó que podía actuar con mayor libertad sin la influencia de este importante político de ese momento. Ocurrió exactamente lo contrario. Los dirigentes roquistas buscaban reorganizar el partido y obligaron al presidente a someterse a esa reorganización. Como este quiso mantener su independencia, obstruían sistemáticamente todas las acciones de gobierno desde el Congreso, a lo que Alcorta respondió cerrando el Congreso e interviniendo las provincias donde gobernaba el roquismo. Como vemos, la situación política en ese momento no era nada sencilla. Algunas de las cuestiones sociales que ocurren en estos años son, por ejemplo, la que ocurre en el año 1907, que es la huelga de inquilinos, en la que miles de inquilinos y obreros denuncian, además, por supuesto, de los altos precios de los alquileres, las pésimas condiciones de vida y de trabajo. Y otro de los acontecimientos muy importantes también de esta época fue el acto del 1 de mayo de 1909, que se conmemoró ese día, el Día Internacional del Trabajador, y la policía, dirigida por el coronel Ramón Falcón, ordenó abrir fuego sobre la multitud de trabajadores que ya estaba terminando el acto y retirándose de la plaza en absoluto. Esto tuvo como consecuencia una brutal represión que dejó 14 muertos y una suma innumerable de heridos, que dio lugar a un hecho conocido como la Semana Roja. Este hecho deberíamos también incluirlo en un video especial, porque es un hecho que hay que detallarlo con varias cuestiones. En noviembre de 1909, el anarquista Simón Radowiecki atentó y asesinó al coronel Ramón Falcón en venganza por los hechos del 1 de mayo de ese año. En el año 1910, y en medio del estado de sitio que el gobierno había decretado por la alta conflictividad que se vivía por esos días, debido por supuesto a las huelgas y manifestaciones obreras, se realizaron los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. A pesar de los fastuosos festejos del centenario, muchos no la estaban pasando muy bien y no tenían mucho para festejar. La desigualdad social era tremenda, sumado a esto había mucha censura y un estado de sitio. Esto nos da una idea de cómo fue el clima de esa época que estamos narrando. En el año 1910, Figueroa Alcorta impulsó la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña, quien, acompañado por Victorino de la Plaza,
compusieron la fórmula que llegó a la presidencia, como siempre, mediante elecciones fraudulentas y bastante irregulares. En una reunión con el presidente, el líder del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, se comprometió a abandonar la vida revolucionaria si éste también se comprometía a realizar o a llevar adelante algunas reformas en la cuestión electoral. De tal manera, durante su mandato se sancionó la Ley 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña. A pesar de modernizar el sistema político, la conflictividad social no disminuyó y el gobierno tuvo que hacer frente a una revolución agraria conocida como el Grito de Alcorta, en la que los pequeños productores agropecuarios del sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, se reunieron para protestar por los altos precios de los alquileres de los campos. Desde el momento de la asunción de Roque Sáenz Peña como presidente, su salud no era muy buena, pero la misma empeoró sensiblemente a partir del año 1913 y finalmente delegó el mandato presidencial a su vicepresidente Victorino de la Plaza. Roque Sáenz Peña murió el 9 de agosto de 1914, 2 años antes de terminar su mandato. Victorino de la Plaza era un especialista en finanzas. Durante su mandato creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, inauguró un ferrocarril eléctrico y se implementó, por supuesto, esto es lo más importante, la Ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Mediante la Ley Sáenz Peña y en las elecciones de 1916 se impuso como presidente Hipólito Yrigoyen, que va a ser el primer presidente que llega a la Casa Rosada por voto popular. Como vemos, esta etapa de 36 años, entre 1880 y 1916, la política del país se caracterizó por la lucha entre los dirigentes de la élite, representados por el Partido Autonomista Nacional, y el nuevo movimiento radical que estaba surgiendo. Suele decirse que a principios del siglo XX, la Argentina era una potencia económica mundial con un gran crecimiento económico. Esto en términos numéricos puede ser cierto en alguna etapa de este periodo, pero es ingenuo pensar que esta mejora económica se vio reflejada en la calidad de vida de los argentinos, que en su gran mayoría vivían en pésimas condiciones, como lo demuestra el informe que el abogado Vialé Macé elaboró en 1904 y presentó al gobierno de Roca con el nombre de Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas. Además, tenemos que saber que no existían derechos laborales o sociales, los cuales van a ser conquistados en las décadas siguientes por las luchas obreras. Esta etapa tan compleja de la historia argentina merecería desarrollarla con mayor profundidad, por supuesto, en cada uno de los hechos que ocurrieron en ella. Así que vamos a producir varios videos para explicar algunos de ellos. Comenzando por el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, como dijimos antes, vamos a explicar las revoluciones radicales, la inmigración, el informe Vialé Macé, los movimientos obreros, la ley de residencia, la Semana Roja, los festejos del centenario, el Grito de Alcorta, entre otros temas. Tenemos, como ven, un largo camino por recorrer en este viaje histórico que recién empezamos por los primeros años del siglo XX y que tiene muchos sucesos que han tenido consecuencias que llegan hasta nuestros días. Así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de los videos que vienen, y también, si quieren aportar un poquito más, pueden acceder a contenido exclusivo formando parte de nuestra comunidad del Pregón del Sur en el botón unirse que está por acá abajo, y con un pequeño aporte mensual van a poder tener beneficios exclusivos como videos en vivo exclusivos, poder elegir temas de videos, cursos completos para ustedes y mucho otro contenido que es exclusivo para los que forman parte de la comunidad. Así que les agradecemos enormemente por haber llegado hasta acá y les decimos que tengan un buen día, unas buenas tardes o unas buenas noches, y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.